Hoy repararemos el mismo controlador pero con Flash ID de Toshiba. Ya tenemos conectada la memoria a la PC y como vemos no aparece en el explorador. Bueno, vamos al lío. Abrimos el Genius para identificar el controlador, pero sí, ya sé que el controlador se los dije con anterioridad y no es más que el Phison 225107. Este tiene Flash ID de Toshiba y esta memoria ya tiene sus añitos, pues fue fabricada en el 2016. Esto se va a poner feo. La herramienta que utilizaremos es una MEPAL de Phison. El enlace de descarga estará en la descripción del video y lo que haremos será extraer y nos dejará una carpeta, en la cual abrimos, localizamos la aplicación y ejecutamos como administrador. Una vez abierta la herramienta, vemos que aún no reconoce la USB y eso es porque antes tenemos que hacer unos pasos mágicos. A eso se le llama estrategia. Vamos al Setup y escogemos Advanced Settings y repitan conmigo paso a paso todo lo que voy a hacer. En Solution escogemos USB 3.0. En Control el 225107 por supuesto. En Host Port escogemos 2.0 porque tenemos conectada la USB en un puerto USB 2.0. Luego marcamos DUICP y en el caso de Burner File escogemos Select y en la ventana que se abre escogemos el archivo .bin que nos salga. Luego bajamos hacia Firmware y hacemos lo mismo, escogemos Select y más tarde el archivo .bin que nos salga. Ahora pasamos a Flash Settings y lo dejamos tal cual, no tocamos nada. Eso no me lo esperaba. Vamos a Partition Settings y en Number of Partition ponemos el valor de 1 y más abajo en el apartado de Mode el valor de 3. Seguimos bajando y en Default escogemos FAT32. Cambiamos la pestaña y pasamos a Drive Info y lo dejamos tal cual. Luego pasamos hacia Other Settings y solamente aquí marcamos No Mapping. Damos salvar en el botón que nos sale a la derecha y nos da una confirmación de que se ha salvado todo. Ya simplemente cerramos la ventana. Ahora damos a la derecha donde dice Update y voilà, la memoria aparece como arte de magia. Solo nos resta dar en el botón que dice Start para que comience el proceso de reparación. Ahora sí viene lo chido. Si valoras mi esfuerzo, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal para que aprendas mucho sobre USB y tecnología en general y activar la campanita para que YouTube te avise de cada nuevo video que subo. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Hasta que finalmente nos salen estas letras en verde, que nos dicen que la memoria se ha reparado. Vamos a cerrar la herramienta y vamos a comprobar a ver si es verdad. Y cuando vamos al explorador vemos que la memoria sale sin formato. Vamos a esperar a que cargue. Fuimos timados. ¡Timados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! Esto ni siquiera existe. Pues vemos una franja verde arriba que nos dice que la memoria se encuentra cargando. Seguimos esperando. ¿Y qué ha pasado? A ver, ¿qué pasó? Ese sonido, al parecer, la memoria se ha desconectado. Pues bueno, solo nos resta retirarla y volverla a conectar a ver qué pasa. Y al conectarla vemos que la memoria sale sin dificultades. Nos damos cuenta de que es una memoria de 16 GB de capacidad. Ahora, como siempre hacemos, vamos a desconectarla de manera segura y volverla a conectar. Y listo, sale sin problema.
Bueno amigos, espero que este video te haya gustado y servido de mucho. No olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Y te recuerdo algo, si no logras reparar tu USB, te brindo mi servicio de asesoría personalizada, que por muy poco valor te brindo consejos paso a paso y te doy acceso a mis herramientas de reparaciones personales, con el fin de intentar la reparación de tu USB al máximo posible. ¡Qué buen servicio! Puedes contactarme a mi página de Facebook, donde haré lo posible por reparar tu memoria. Mi nombre es Daimel, te agradezco por haber visto el video y ahora te dejo estos otros que no puedes dejar de ver.